El desembarco de Normandía sucedió el 6 de junio de 1944. Vamos a hablar de eso en este momento. En noviembre de 1943 se celebró la Conferencia de Teherán, donde Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Joseph Stalin tuvieron una serie de negociaciones para la recuperación de toda Europa. Se habló de la Operación Overlord, donde 55.000 estadounidenses, 46.000 británicos y 21.000 canadienses desembarcarían en Normandía. El espionaje fue una pieza clave. El español Joan Pujol, conocido como Garbo, dio información errónea al alto mando nazi. Se haría el desembarco en Calais. Esto era mentira, pero todos lo tuvieron como cierto. La ayuda también fue por parte de los actores contratados por los aliados. Se construyeron tanques, aviones y mucha preparación. Se hablaba totalmente de personas inexistentes y necesidades inventadas. ¿Quién estaba a cargo de todo esto? Era Patton, el general Patton, conocido por toda su trayectoria en la Segunda Guerra Mundial. La muralla de acero iba a ser la defensa total en contra de cada ataque que pudiera haber en contra de Alemania. Se alzaba desde Noruega hasta las fronteras de España. Rommel estaba a cargo de toda esta operación. Sin embargo, no se pudo concluir por falta de hormigón. Para Rommel y los nazis era el ocaso de los dioses, los últimos meses de la Alemania nazi. Pero, para disimular todo esto, Rommel fue una invitación por Martha Goebbels a tomar el té, para mostrar los grandes ánimos y la esperanza de victoria en Alemania, que todavía estaba al alza, pero casi ya nadie lo creía. El general Patton estuvo a cargo de la Operación Fortitude. ¿Y qué es la Operación Fortitude? Pues muy fácil. Una puesta en escena por los aliados. Contrataron actores, construyeron aviones y barcos. Sobre todo, inflaron muchos tanques de guerra. ¿Para qué era esto? Para dar una información totalmente falsa, con la ayuda de la información que dio Joan Pujol. Hablaban todo el tiempo de personas inexistentes, necesidades inventadas y la ayuda de bombardeos desde el norte de Francia hasta Noruega ayudó bastante para que la operación fuera un éxito. Esta operación tuvo grandes avances militares, con la ayuda de tanques anfibios, tanques que lanzaban una alfombra para poder caminar sobre la arena mojada y con lanzallamas. También se pensó en muelles artificiales y puertos flotantes para su futura ayuda en el desembarco de 3.500.000 soldados que después liberarían a toda Francia. La operación se atrasó un día. El 6 de junio iba a ser la pieza clave de toda la operación Overlord. Sin embargo, a la medianoche del 5 de junio de 1944, los primeros paracaidistas zarparon. ¿Para qué? Para tomar posesión de los flancos y no pudieran entrar ayuda de las divisiones alemanes. Gracias al clima, algunos paracaidistas no pudieron completar su misión, así que tuvieron muchos problemas para llegar. Las 5 playas elegidas fueron Utah, Omaha para los americanos, Sword y Gold para los británicos y Juno entre las dos de Sword y Gold para los canadienses. Hay que hablar totalmente de lo que es el mal clima de esa fecha. Los aviones alemanes no podían hacer vuelos de reconocimiento. En Utah no hubo mucha resistencia, al igual que Sword y Gold. Sin embargo, en estas dos últimas, el oleaje era tan alto que simplemente pasaron por encima de las minas. Juno tuvieron un poco más de problemas. 1.000 canadienses murieron. Casas distribuidas y tomadas por los nazis para la defensa. También había túneles de reservas. Sin embargo, estaban mal defendidas, lo cual los canadienses utilizaron de esta maravilla y pudieron entrar a Juno. La verdadera masacre se dio en Omaha, ya que buques estadounidenses, por precaución, apuntaron un poco más alto, quedando intacto todas las torretas alemanas.
Saint-Laurent. El reportero, camarógrafo Robert Capa dijo: esta es la playa más horrible del mundo. Cansados por el agua y el miedo, nos recostamos en la arena mojada. A todo esto, Eisenhower tenía una carta escrita si el desembarco era totalmente un fracaso. En su carta escribió: actué con la información que yo tenía. Si hay que hacer alguna referencia de culpa, es a mí. Sin embargo, un pequeño grupo que quedó atrapado entre el oleaje y las piedras se abrió camino y llegó hasta las torretas, desarmándolas totalmente. La ayuda de la RAF ayudó a los estadounidenses a tomar Omaha. Las predicciones de Rommel, que nadie escuchó, se hicieron realidad. La playa de Normandía fue totalmente situada y los alemanes echados. Con Hitler, el único que podía movilizar a las divisiones Panzer, estaba dormido. Ayudó un poco más que las antenas hayan sido destruidas. Los primeros informes llegaron a las 9 de la mañana, pero nadie quería hacer despertar al Führer. A las 12, cuando él despertó, tenía miedo de matar sus divisiones Panzer, porque tenía la esperanza de que el desembarco fuera en Calais. Todavía tenía esa esperanza. A las 4 de la tarde, las divisiones Panzer empezaron su movilización hasta Normandía. Sin embargo, el cielo despejado haría presa fácil a los tanques, que llegaron 2 días, ya que solo podían manejarse en la noche, para no perderlos. Obvio está. Los aviones de la RAF tenían una buena puntería contra los tanques Tigres. La 22ª División Panzer fue la única que dio un contraataque contra Sur, pero los aliados ya estaban situados en Normandía. El desembarco había sido totalmente un éxito. Francia, a los meses siguientes, más o menos por agosto, ya estaba liberada. La guerra daba sus pasos finales. Alemania estaba totalmente fría. Al oriente, los soviéticos, y al occidente, obvio, los aliados. Sin embargo, Italia había sido se rindió totalmente incondicional año antes. Así que también tenía un frente que defender. Gracias a esto, la guerra se acortó hasta un año. Y, sobre todo, no permitió que el socialismo se extendiera por toda Europa. Esta guerra fue uno de los peores sucesos en nuestra humanidad. 6 millones de judíos muertos en los campos de concentración, mal alimentados y sobre todo las bajas civiles. La conferencia de Yalta también se dio para dar fondos a la creación de lo que hoy se conoce las Naciones Unidas, para que se haya más pacífica las relaciones entre los países. La guerra fue mala, sí, pero también hubo muchos avances tecnológicos médicos que hay que agradecer, pero el fin no justifica los medios. Esta guerra fue horrible, sobre todo para las personas que tuvieron que ir. Gente buena murió, sobre todo gente inocente. La creación de las Naciones Unidas ayudó a que seamos más humanos. Sin embargo, seguimos con el deseo incansable de la destrucción. El desembarco de Normandía es uno de los sucesos militares anfibios más grande de toda la historia. Ayudó a la liberación de Europa y puso un comienzo del fin a la masacre que se estaba dando por parte del racismo y sobre todo de la matanza de una ideología que ojalá nunca más vuelva a existir.